El viaje a Berlín de 2010 que hicimos con Pedro, para llevar a Pedro, le proponemos un viaje y él dice que quiere ir a Alemania. Dijo, a Alemania, a Berlín, a casa del abuelo Hans. El abuelo Hans era un amigo mayor, y este hombre, pues como era mayor, pues tenía, digamos, la edad de los abuelos, y él le llamó el abuelo Hans. Cuando terminó la visita, pues dijo Pedro, y mañana a Saltera. Saltera es el pueblo de aquí de Sevilla donde vivimos. Y en verano de 2023 se plantea un viaje también con una motivación muy especial. La motivación para el viaje a París fue ni más ni menos que él quería darle a los botones del ascensor de la Torre Eiffel. ¿Quién es Curry? ¿Quién es Pedro? Currete es mi niño, el mayor. Tiene 42 años, pero es mi niño. Y va a ser mi niño siempre. Las personas afectadas de autismo no dejan de ser niños nunca. De manera que es niño y es hombre según las circunstancias. Tiene cosas de niño, se sigue riendo con cosas muy elementales, muy simpáticas, pero otras veces también se comporta como un adulto en cuanto al respeto que impone, que pide y que exige. Los botones le encantan. Él ve un botón y lo toca. Toca el botón de una escalera mecánica. Le apasionan, por ejemplo, las lavadoras, los tornados, los terremotos, los derrumbes, las estaciones eléctricas. A Pedro le gusta muchísimo viajar. Pero no en avión. Pedro no se monta en un avión. El coche es algo que le gusta, siempre le ha gustado mucho. Eso de ir en el coche mirando los paisajes, mirando a través de la ventanilla, cómo cambia, le encanta. ¿Por dónde van los coches? Por la carretera. Las carreteras también le han gustado. Él en sus dibujos ha dibujado muchísimas carreteras, coches de carrera, motos por las carreteras y además algo que suele haber en las carreteras que son los túneles. Es chiquitito, siempre le han gustado mucho los túneles. Quizá porque es una carretera que se mete dentro de una montaña. Los túneles los ha disfrutado muchísimo. Yo a mis hijos les pinté en el suelo unas carreteras, sus aparcamientos, sus puentes, sus semáforos, para que se movieran por allí con los triciclos, y finalmente terminé construyendo un túnel. ¡Uy! Así que nada, nos organizamos y nos embarcamos en el viaje. Fueron 2 días de coche y creo que cuando llegamos a París sí que estaba no nervioso, no diría que nervioso, pero sí contento. Fuimos a ver la Torre Eiffel, estuvimos en los Campos Elíseos, lo llevamos a ver Notre Dame. En París concretamente, además, hay algunas líneas de metro que no tienen conductor, y la parte del conductor es un mirador donde una vista fantástica de la entrada de los túneles, el recorrido, es oscuro, pero la iluminación al fondo de las estaciones que van llegando. Viajar con Pedro es una aventura. Que es una aventura como lleva siendo la vida entera, porque viajar con Pedro realmente es amoldarte a él y a lo que es él y a su forma de ver el mundo y a su forma de comportarse. Vas a la aventura un poquito, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces Pedro se suele adaptar bastante bien a ciertos imprevistos, pero hay otros imprevistos que lo ponen muy nervioso. Un problema inquietante cuando salimos con mi hijo son los perros sueltos. Los perros atados le dan respeto, pero no tiene la reacción irracional que tiene cuando ve un animal suelto. Es un problema porque se sube encima de un coche, le hunde el techo. Una vez se saltó un muro y detrás lo que había era la rampa de un garaje y tuvo una caída de 2 metros, se lesionó, otra vez lesionó a la madre utilizándola de parapeto. Si ya de por sí a una persona con autismo le cuesta entender a sus iguales, imagina el entender a un animal. Mi hijo se asustó tantas veces y lo pasó tan mal que desde 2010 no sale a pasear. Entonces esa visita que hemos hecho al extranjero, a Italia, a Alemania, a Francia,
particularmente, pues llevábamos consigo la inquietud de qué hacemos en un caso así. Recuerdo que en Francia, concretamente, a una pareja le dije que por favor ataran el perro y se lo tomaron muy a mal. Y sí, en el extranjero, pues verse en una situación embarazosa es un poco más inquietante. Solemos decir que cada persona tiene sus cosas, ¿no? En el caso de mi hermano es lo que en casa decimos el tema de las vueltas. Adquiriendo la manía de que las cosas que entraban por un sitio tenían que volver a salir por el sitio. Entonces, para mí, mi hermano Pedro, cuando una persona entra por una puerta del salón, lleva un cordoncito brillante atado aquí, y entonces hace algo, y si se cruza con alguien, es alguien que tiene otro cordoncito, evidentemente, por donde ha entrado, eso se hace un nudo. Cuando alguien se cruza entre mi mujer y yo en un supermercado, entonces él interfiere y para a esa persona. Con lo cual quiere decir que crea una situación algo conflictiva, porque al menos la sorpresa está, ¿no? En el momento que la gente se da cuenta de que se trata de un muchacho especial, se vuelven súper amables. Prácticamente la totalidad de las personas. Entonces, para toda la familia era un reto. Íbamos todos, desde luego, para que se cumpliera su sueño. Íbamos a poner todos de nuestra parte, pero no las teníamos todas consigo. Teníamos muchas dudas y íbamos con mucha incertidumbre. Me sorprendió mucho que quisiera dormir conmigo y no quisiera dormir con papá, con mamá ni con José Antonio. Quiso dormir conmigo. Mi hermano, como muchas personas con autismo, por lo general van a ser muy rígidos de cara a hacer ciertas cosas. Pero sin embargo, lo que nos dimos cuenta en el viaje es que mi hermano fue mucho más flexible. Cuando Pedro era chiquitito, le encantaba subirse en todas las atracciones de la feria. Pero cuando tomó conciencia de ser mayor, ya dijo que los cacharritos no son para los mayores, los cacharritos son para los niños. Ya que íbamos a París, pues se nos ocurrió la brillante idea de ir a Disney también. Y además, lo más curioso es que dijo que papá y mamá no fuesen. O sea, quería ir con los hermanos solo, un plan de hermanos. Iba solo con Miguelito y con José Antonio. No, iba con papá y con mamá. Papá y mamá se quedaban en París. Y la verdad que Disney pues, fue una sorpresa porque conseguimos montarlo en todas las atracciones. Creo que se resistió en todas, pero se montó y yo creo que las disfrutó. Mi hermano por sistema te va a decir que no a todo. No, no, no. Aunque después se alegra. Después cuando lo fuerzas un poquito y las haces, se alegra. En Disney mayormente cedió, mayormente estuvo flexible y cedió porque en las atracciones había itinerarios que había que cumplir sí o sí, pero concretamente en una atracción dijo no, esta vez me planto. La atracción del pequeño mundo creo que fue que nos metíamos en unas barcas en la que entrábamos por el lado izquierdo, teníamos que salir por el lado derecho, pero en esa se negó. Dijo, oye mira, yo estoy aquí cediendo muchísimo hoy, pero aquí no voy a ceder. Se llegó a sentar en el suelo, empezó a montar un pitote increíble. Él quiso salir por la izquierda y se tiró al suelo, y de ahí no se movía. Claro, nosotros tenemos el cuerpo ya muy hecho a este tipo de cosas, pero él estaba obstaculizando toda una fila, que podría haber perfectamente más de 100 personas que estaban mirando atónitos como un tío de 42 años pues estaba en el suelo, incluso pataleando un poquito porque no estaba dispuesto a salir por el otro lado. No fue una experiencia agradable para nada, pero al hacer lo que él quería, se le pasó y él estaba feliz y contento. Y después como intentando reconciliarse un poco conmigo y tal. Y en la mayoría de las atracciones se lo pasó muy bien. Pedro lleva ya bastantes años rehuyendo de las emociones fuertes. Sin embargo, allí en Disney se subió en las atracciones y se subió incluso en algunas montañas rusas. El tren minero, que era muy divertida, y él se lo pasó muy bien y además dijo que es lo que más le había gustado. Estaba muy nervioso con el tema de los fuegos artificiales. Al final el castillo de Disney pues, hace un mapping, ¿no? Y lanza muchos fuegos artificiales y tal. Y es curioso porque a él nunca le han dado miedo los fuegos artificiales. Pero al final cuando vio que empezaron a salir los fuegos artificiales estuvo diciendo vámonos al coche, diciendo Pedro que no, que esto te va a gustar, que es muy bonito, muchos colores, el espectáculo es impresionante. Pero al final se calmó y lo disfrutó un montón el tío, estaba rechiflando y pegando saltos los fuegos artificiales y tal, y eso fue muy bonito, le aguantamos lo suficiente para que lo disfrutara y de eso sí que me siento orgulloso, la verdad. Y llegó el día, íbamos a subir a la Torre Eiffel y vamos a ver si Pedro iba a poder tocar el botón del ascensor.
La experiencia que habíamos tenido en Berlín fue subir a la torre de emisiones que hay allí, que la hicieron en la Alemania del Este. Él quiso darle a los botones del ascensor cuando subíamos y el operario que estaba al cargo del ascensor no le gustó la idea. Entonces nosotros íbamos con el no, pero bueno, teníamos que probar y de hecho así se lo dijimos a Pedro, que era posible también que no nos dejara. Vamos con una idea que previamente ha tenido un fracaso, porque aquel no nos dejó, nos dejarán en París. Llegamos a París, él estaba muy ilusionado, vio la Torre Eiffel de lejos, nos acercamos, cuando teníamos concertada la visita fuimos y bueno, hablamos con la gente de la recepción y nos dijo que ellos no podían hacer nada en ese caso. La cuestión de darle a los botones del ascensor, no, eso dependía del operario que estuviera allí trabajando en el ascensor, del ascensorista. Cuando accedimos al ascensor, mi hijo José Antonio habló con el ascensorista, le contó el objetivo del viaje. Y el muchacho del ascensor, el ascensorista, le gustó muchísimo la historia y dijo que no había ningún problema para que Pedro pudiera apretar los botones del ascensor. Un momento. Yes. Okay. No, venga Pedro, dale. Ok, déjalo pulsado. Y también habló con sus compañeros del otro ascensor de la cima para que también lo dejaran tocar. Y bueno, Pedro estaba pletórico, felicísimo, y nosotros felicísimos con él a pesar de que fue un día que llovió, lógico y normal en París. Y bueno, pues nos atrevimos, y fue un viaje yo creo que ilusionante para todos y un reto que conseguimos y creo que lo solventamos bastante bien. Y mi curry, lo más importante, mi curry disfrutó muchísimo, que es a lo que íbamos. Cuando Pedro está contento, él hace una cosa que en casa decimos que rechifla. Es como un... hace ese ruido. Y lo cierto es que allí en el viaje a París estuvo rechiflando todo el tiempo. Yo, gracias a mi hijo, empecé a ser mejor persona. No es que fuera mala persona, pero desde luego mejoré mucho con la presencia, la dedicación a mi hijo. Entonces al final acompañar a Pedro y verlo feliz también redunda en mi felicidad, porque yo lo que deseo es la felicidad para mi hermano. Aunque esto implique sacrificar ciertas comodidades, cierta forma de hacer las cosas por él. Estamos muy contentos con él, nos ha cambiado la vida sustancialmente, pero somos muy felices con él. Entonces creo que tenemos una familia con fuerza y que lo apoya y que está dispuesta a luchar por él. Y ese es nuestro objetivo en la vida, hacerlo feliz.